Se puede poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gracias a todos los que están ayudando aquí en esta iglesia, que Dios los bendiga. Génesis capítulo 22, verso 1 al 12. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció después, dice el verso 1, Génesis 22, 1 al 12. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Puedes tomar su asiento, por favor? Dios te va a probar en muchas ocasiones. ¿Cuántos creen eso? Dios muchas veces puede permitir que algo pase en tu vida para probar qué tanto tú lo amas. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos amamos a Dios? Una vez más, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios? Qué lindo es amar a Dios, ¿verdad? Y así como decimos que amamos a Dios, si Dios viene y le pide, y usted tiene un único hijo y Dios se lo pide, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a hacer lo que Abraham hizo? Pero acabamos de decir que amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces debemos de pensar antes de contestar. Porque en muchas ocasiones contestamos y no pensamos, no meditamos. Ahora, si amamos a Dios, debemos darle a Dios, debemos poner a Dios, debemos darle a Dios lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, en muchas ocasiones Dios nos va a probar. Quiero hablarle este día acerca de este tema. Obedezca aunque usted no entienda. Y esto es lo interesante, obedeciendo aunque usted no entienda. En muchas ocasiones, mire esto, en muchas ocasiones el ser humano no obedece. Y cuando obedece, primero quiere entender qué es lo que tiene que hacer. Escuche esto es muy interesante. El tema, yo le puse nombre, se llama obedeciendo aunque no entienda. Ahora, ¿por qué? Porque en ocasiones, no siempre tratándose de Dios tenemos que entender lo que Dios quiere para obedecer. Dios simplemente te dice: dame a tu hijo, y Dios nos te explica por qué. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Dios simplemente te dice: entrégame a tu hijo, y no te explica por qué. Ahora, esto es lo interesante aquí, que Dios le dice a Abraham: entrégame a tu único hijo, a tu único. ¿Y Abraham qué hizo? Entregar. Mire, cuando se trata de la obediencia, yo me sorprendo, mire, de la obediencia de los hombres de Dios. En el libro de Oseas encontramos a un hombre
un profeta joven, que se suponía que en ese momento, en ese tiempo de la historia, los profetas se casaban con hijas de profetas, vírgenes. Escuche esto, esa era la tradición en ese momento. Pero de repente Dios le aparece a este profeta, Dios le habla a este profeta y le dice: ve y búscate una mujer fornicaria, una mujer prostituta, y cásate con ella. Escuche lo que manda Dios hacer a este profeta. Los profetas, le voy a repetir una vez más, la historia, si podemos ver el contexto, los profetas se tenían que casar con una hija de profeta que fuera virgen. Entonces tenemos este profeta, y a este profeta Dios le habla y le dice: ve, busca una mujer que fornique. En otras palabras, una traducción dice una mujer ramera, una mujer prostituta, y te casas con ella. Y Oseas, ¿qué hizo? ¿Se acuerda qué hizo? ¿Qué hizo Oseas? Obedeció. ¿Quién quisiera tener ese nivel de obediencia? Escuche, ¿usted quisiera tener ese nivel de obediencia? Obedecer aunque no entienda. ¿Usted cree que Oseas se había cuidado para casarse con esta mujer? Él se había cuidado para casarse con una persona de las que se casaban los profetas. Ahora, pero es en este momento cuando Dios le dice: ve y busca a esta mujer y cásate. Y en ese momento, ¿sabe qué hizo? Obedeció y fue y se casó con esa mujer. Ahora, estos son niveles de obediencia. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, Abraham únicamente dice: sí, aquí estoy, dime, yo te voy a dar a mi hijo. Y dice la historia que Dios le habla a Abraham y le dice: toma al muchacho, a tu único hijo, y vete al monte de Moriah, y yo te voy a enseñar, luego yo te diré dónde vas a sacrificar a tu hijo. Y Abraham únicamente se limita a obedecer. Escuche esto, Abraham se limita solamente a obedecer. Ahora, qué interesante es que Abraham obedece solamente y le da lo que Dios le pide. Ahora, quiero que entendamos algo aquí. Cuando nosotros obedecemos a Dios, le voy a decir esto: cuando obedecemos a Dios, hay cosas grandes que suceden. Muchas veces Dios nos habla a nosotros, nos pide algo únicamente para probarnos. En el capítulo 12 del libro de Génesis, ahora tenemos a Abraham que estaba en su tierra, pero Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, salte de aquí, de tu tierra y de tu parentela, y vete de aquí. Entonces Abraham no le pregunta: ¿para dónde me vas a llevar? Abraham únicamente viene y le obedece a Dios. Ahora, cuando Abraham le obedece a Dios, Abraham sale y se va de ese lugar. Ahora, dice Hebreos 11:8 de que Abraham lo hizo por medio de la fe. Él se movió por medio de la fe. Pero quiero que entendamos esto nosotros. Ahora, cuando Dios ve a Abraham que él está a punto de matar a su hijo porque él se lo había pedido, dice el verso 16 del mismo capítulo que leímos, dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Escuche lo que sucedió después de que Abraham obedeció a Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser bendecidos de parte de Dios? Yo sé que quizás todos, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos, pero ¿cuántos queremos obedecer a Dios? Todos queremos ser bendecidos, pero no en todas las veces nosotros queremos obedecer a Dios. Ahora, la Biblia dice que antes que todo Dios quiere obediencia. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere obediencia antes que todo. Si no obedeces a Dios, escuche esto, estás en desobediencia. ¿Sabe qué es lo contrario de obediencia? Desobediencia. Si no obedeces a Dios, estás en desobediencia. Ahora, esto es lo interesante aquí. Dios no tiene compromiso con la gente que no le obedece. Esto es sencillo así. Ahora, y quiero que se enfoque en esto que le voy a decir. Esto es muy, muy interesante y le va a ayudar mucho. Usted ya lo sabe, pero le va a ayudar mucho. Y si no lo sabe, le va a ayudar mucho. ¿Sabe qué pasa cada vez que usted desobedece a Dios? ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué pasa cuando usted desobedece a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando usted desobedece a Dios? Escuchen lo que escribí aquí. Cada vez que desobedeces a Dios, te metes en problemas. Escuche esto. Cada vez que tú desobedeces a Dios, te metes en problemas. ¿Y sabe qué es lo siguiente que pasa? Que el viaje se hace más largo. Ahora, hay mucha gente que desobedece a Dios,
Pero cuando desobedeces a Dios te metes en problemas porque Dios quiere que le obedezcas. ¿Qué pasa cuando su hijo le desobedece a usted? ¿Qué hace usted como padre o como madre? Está en un problema con usted, ¿verdad? El hijo. Porque, ¿qué quiere usted que su hijo haga? Que le obedezca. Entonces, cada vez que su hijo le desobedece a usted, ¿qué pasa? Está en problemas con usted. Si el hijo quiere algo, usted no se lo va a dar porque ha desobedecido, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted o la gente desobedece a Dios, usted se mete en problemas. Esto es así. Debemos de entender eso. La obediencia a Dios no la hacemos porque a Dios le conviene. La obediencia a Dios la hacemos porque me conviene a mí. Ahora, escuche, ponga esto en su mente. Cada vez que usted desobedece a Dios, usted se mete en problemas. Quiero que entendamos esto. Cada vez que usted desobedece a Dios se va a meter en problemas. Dios simplemente está diciendo lo que quiere. Pero cuando usted no hace lo que Dios quiere, simplemente Dios no se molesta. Dios no se preocupa. ¿Por qué? Porque al que va a salir afectado finalmente es usted. Ahora, otra cosa que pasa. Cada vez que desobedecemos a Dios nos metemos en problemas y el viaje se hace más largo. Ahora, escuche esto. ¿Cuántos se recuerdan de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás, cuando Dios lo envió a predicar a Nínive, ¿qué hizo Jonás? No fue, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Jonás? Se compró su pasaje y se fue a otra ciudad. Jonás no obedeció a Dios. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Jonás siempre fue a Nínive o no? Sí terminó yendo a Nínive. ¿Pero por qué terminó yendo a Nínive? ¿Qué pasó entre eso que Jonás desobedeció y siempre terminó yendo a Nínive? ¿Verdad que Jonás estuvo a punto de muerte? Jonás fue tragado y vomitado por un pez. ¿Qué necesidad había de eso? Ahora, escuche esto. Dios claramente nos habla a nosotros. Ahora, Dios le dice, hijo mío, dame tu corazón. Estuve diciendo yo el viernes, tú no se lo quieres dar, el problema no es de Dios. Dios dice, hijo mío, yo quiero que seas fiel a mí. Tú no quieres ser fiel a Dios, Dios no se mete en problemas con eso. Hijo mío, yo te he traído a mí, dice el Señor, para que tú me sirvas a mí. Tú no me quieres servir, ese es tu problema. Sencillamente ese es tu problema. Si tú no me quieres servir, no quieres entregarme tu corazón a mí, ese no es mi problema. Yo quiero que tú me sirvas, pero como tú no me quieres servir, tú no quieres ser fiel a mí, entonces el problema es para ti. Cada vez que desobedecemos a Dios, el viaje se hace más largo. Jonás, Dios le dijo, ve a predicar. Y Jonás le dijo, no voy a predicar. Y Jonás se fue huyendo. ¿Tú crees que puedes huir de la presencia de Dios? No. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Ahora, cuando entendemos por qué Dios nos ha sacado del mundo, por qué Dios no quiere que estemos en el mundo, vamos a entender muchas más cosas. Escuche esto. ¿Usted cree que Dios lo libró de la brujería, del mundo, de la borrachera, de toda drogadicción, adicción? ¿Para qué? ¿Para qué lo lo hizo libre Dios de allá? Para que usted venga y trabaje para Dios. ¿Por qué? Porque una vez que usted fue liberado por medio de Cristo de allá, usted se acerca a Dios y usted tiene un propósito en su vida. Ahora, el propósito en su vida, ¿cuál es? Hay mucha gente, yo compartía con algunas personas el otro día, hay mucha gente, mire, que se levanta en la mañana y no tiene ninguna meta para el día. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente que no tiene metas para el día, dígame, ¿para qué vive? Escuche esto y entienda esto. Si usted se levanta en la mañana y no tiene metas en el día, ¿para qué vive? ¿Para qué está viviendo? Usted no se programa metas. Ahora, el tiempo es lo más interesante y necesario que nosotros tenemos. Yo le dije en la otra ocasión, todos tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Ahora, yo puedo hacer muchas cosas en 24 horas al día. ¿Y usted? Tiene las mismas 24 horas. ¿Las puede hacer? ¿Puede hacer lo que yo hago? Por supuesto, y hasta más. Entonces, cuando usted entiende por qué Dios lo llamó, usted va a entender muchas cosas. Por eso es que le repito una vez más, cuando usted no obedece a Dios, usted no es que se va a meter en problemas. No, ya se metió en problemas. Cuando usted desobedece a Dios, usted ya se metió en problemas. Escuche, si usted ya desobedeció a Dios, ya se metió en problemas. Cuando no obedeces a Dios, comienzas a caminar en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe esto? Cuando usted no obedece a Dios, usted comienza a caminar en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué la gente dice, yo estoy en la iglesia y me va mal? Yo estoy en la iglesia y nada pasa en mi casa, nada pasa conmigo. ¿De verdad no llega a nosotros por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que estamos desobedeciendo a Dios,
estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios simplemente nos está pidiendo ciertas cosas que hagamos. Ahora, lo interesante sería, ¿las estás haciendo? Eso es lo interesante. Cada vez que no obedecemos a Dios, ya estamos en problemas. Y cada vez que no obedecemos a Dios, estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos fieles, pero nosotros decimos, no te quiero ser fiel. O sea, Dios no dice, ok, no eres fiel, me voy a poner a pelear contigo. No, la fidelidad Dios la ve. Dios probó a Abraham y le dijo, ahora yo quiero que me entregues a tu único hijo. ¿Usted cree que es fácil, es sencillo agarrar el hijo? Abraham lo tomó, ir a dedicárselo en sacrificio a Dios. Por supuesto que no. Ahora, es en este momento cuando yo le quiero decir una vez más que cada vez que usted desobedece a Dios, usted va en contra de la voluntad de Dios. Cuando no obedeces a Dios, comienzas a caminar en contra de la voluntad de Dios. Escuche esto, ¿sabe? No siempre, escuche, ¿a cuántos le suceden cosas difíciles en su vida aquí? ¿A usted le suceden cosas difíciles aquí en su vida? A muchos, ¿verdad? A muchos de nosotros pasamos dificultades, pasamos cosas difíciles, momentos difíciles, problemas. Le voy a decir esto también, que también le va a servir mucho. Las cosas, los momentos difíciles que llegan a su vida, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Y por qué culpamos al diablo? El diablo me está haciendo esto. Ahora, los momentos difíciles y las situaciones difíciles que llegan a su vida no siempre son por culpa del diablo. Pero le echamos la culpa. El diablo me mandó una tentación. ¿Cuál diablo? Si el diablo ni ha pasado por tu casa. El diablo levantó un enemigo contra... ¿Cuál diablo? Son los resultados. Es lo que tú estás sembrando, estás cosechando. ¿Cuál diablo? El diablo en el infierno está tomándose un refresco y tú echándole la culpa al diablo. Mira, los momentos difíciles que pasan en tu vida no tiene la culpa el diablo en la mayoría de ocasiones. En la mayoría de ocasiones, las metidas de patas que damos nosotros es por culpa de nosotros. No es culpa del diablo. No me vas a decir que tú y tu esposa se están divorciando porque el diablo tuvo la culpa, ¿verdad que no? No. ¿Sabes por qué te estás divorciando? Porque algo no estás haciendo bien. Eso es así. Porque algo no estás haciendo bien y tienes que hacerlo bien. Ahora, le decimos muchas veces, este esposo, esta esposa que tú me diste, Dios, muchas veces Dios no te ha dado ese esposo o esa esposa. Fuiste tú el que decidiste. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, nos metemos en problemas. Eso es así. Nos vamos a meter siempre en problemas cada vez que desobedecemos a Dios. Ahora, y le echamos la culpa al diablo. Y el diablo no tiene la culpa. En la mayoría de ocasiones la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que usted está cosechando hoy. Si a usted algo le está sucediendo, ¿qué cree que es lo que le pasó? Usted sembró eso. Yo le voy a decir una cosa, algunos se las comenté el otro día. El otro día una persona estaba comentando que ella buscó a un brujo, hechicero, llámele como usted le llame, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que a esta persona le hagas esto, le hagas lo otro, que le haga de todo. Y le dijo, quiero que le hagas esto, quiero que le hagas lo otro, quiero que le hagas lo otro. En otras palabras, que esta persona le vaya mal. Ponle esto, ponle lo otro. Y la bruja, un poquito sincera, le dijo, perfecto, yo hago lo que tú me pidas. Yo voy a hacer lo que tú me pidas. Pero te quiero decir una cosa. Ten en cuenta que todo lo que tú me pidas que yo le haga a esa mujer, te va a venir el doble a ti. ¿Sí me entiende? Todo lo que usted hace en contra de su amigo, su hermano, su vecino, su familia, le va a venir doblemente a usted. ¿Quién lo dice el pastor? No. ¿Quién lo dice Cristo? Lo que el hombre sembrare, ese cosechare, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, Jesús dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. A ver, ¿cómo trata usted a sus vecinos? ¿Los trata bien? ¿Cómo trata usted a la demás gente? Obedece lo que Dios dice, no hagas a nadie lo que no quieras que a ti te hagan, la regla de oro. Ahora, si usted trata mal a sus vecinos, ¿cómo lo van a tratar a usted? ¿Quién? ¿Los mismos vecinos? No, ¿verdad? Algo otra persona, Dios va a permitir. Entonces, lo interesante de esto es que cuando usted obedece a Dios, se evita muchas cosas. Le digo una vez más, no siempre lo que le está pasando es por culpa del diablo. En la mayoría de ocasiones, lo que nos está pasando es el resultado de nuestras malas decisiones.
quiero que entienda esto. Mucha gente, mi amado hermano, mucha gente está cosechando lo que ha sembrado hace un par de años. Mucha gente está cosechando lo que sembró con su esposo, con su ex esposo, con su ex familia, con su pareja, con sus hijos. ¿Y sabe qué? Después lloramos y decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y hoy usted está entendiendo por qué a usted le pasan ciertas cosas a veces. ¿Sabe que si obedecemos vamos a ser bendecidos? ¿Cuántos saben eso? Mire, la palabra de Dios dice que es mejor obediencia que hacer muchas cosas. Mire, usted puede hacer todo, pero si usted no obedece, está desagradando a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? De esta generación que estamos viviendo, ¿sabe cuál es el problema? De que no quiere obedecer. Cuando yo estuve en el ejército, ahí hay obediencia. Y aquí no queremos obedecer. Esta generación no quiere obedecer. Esta generación no quiere que nadie lo enseñe. ¿Sabe qué tiene que hacer usted para ser un buen maestro? Ser enseñado por otro maestro. Ustedes fueron a la escuela, sí. Hoy saben leer. ¿Sabe por qué? Porque alguien le enseñó, ¿verdad? Ahora, pero si usted no se hubiera dejado enseñar, ¿usted supiera leer? No. El problema de esta generación es que todos quieren hacer su voluntad. No quieren obedecer. Y me impacta cuando yo veo a un David. Un David que la gente habla bien de él, porque algo había en él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos metemos en problemas porque no queremos obedecer? En Génesis 26 encontramos una historia que no se la voy a leer, pero se la voy a parafrasear. Isaac está metido en problemas, hay una gran hambre en el pueblo. Isaac quiere descender a Egipto. Y cuando quiere descender a Egipto, Isaac, porque allá había comida, porque allá iba a estar mejor. El verso dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. Escúchese para qué se le apareció Jehová. Se le apareció Dios y dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El verso 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Sabe qué estaba pasando en el lugar donde Abraham estaba? Había una gran hambre. Y Abraham, buscando comida, en la tierra donde estaba Isaac, había una gran hambre. Isaac quiere descender a Egipto, pero Dios se le aparece y le dice: no vayas a Egipto, quédate en esta tierra, aquí yo te voy a bendecir. Ahora escuche esto. Dios le está diciendo a Isaac que se quede en esa tierra donde hay hambre. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Obedeció a Dios. Y el verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Dónde? En ese lugar donde había una gran hambre. ¿Sabe por qué? Porque Isaac obedeció a Dios. Ahora, hay mucha gente que no entiende esto, y esto es lo que quiero que usted vea. Cuando usted obedece a Dios, 3 puntos le voy a dar. Cuando usted obedece a Dios, cuando Isaac obedeció a Dios, Dios lo enriqueció. ¿Quién lo enriqueció? Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Cómo lo enriqueció si en la tierra donde estaban había hambre? Había sed, no había comida. Pero Dios le dice: no te vayas, yo te voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Y en el verso 12 la hambre continúa y vemos que Isaac siembra. Y cuando Isaac siembra, ¿qué pasa? Dice el verso
que se enriqueció, porque dio fruto al 100 por 1. Escucha el primer punto: cuando le obedecemos a Dios, Dios enriqueció a Abraham, a Isaac. Cuando obedecemos a Dios, Dios hace estas cosas. Fue prosperado. Escucha la bendición de obedecer a Dios: somos prosperados. ¿Sabe por qué hay mucho cristiano que no es prosperado? Porque no obedece a Dios. ¿Sabe por qué hay mucho cristiano que no es prosperado? Porque no obedece a Dios. Isaac fue prosperado. ¿Sabe por qué? Porque obedeció a Dios. Y luego sigue diciendo: se engrandeció hasta ser muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque obedeció. Tanto que Abimelech, el rey de los filisteos, le tuvo que decir: vete de aquí para otra tierra, no hay lugar para ti aquí, porque eres más fuerte y poderoso que nosotros. ¿Sabe qué es lo bonito? Que cuando usted obedece a Dios, a usted Dios lo bendice. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que toda la gente se da cuenta que usted ha sido bendecido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha obedecido a Dios. Escuche qué lindo esto, porque Dios le dijo: no te vayas. Él obedeció. Ahora, cuando él obedece, él es prosperado. Escuche los beneficios de obedecer a Dios. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que a nosotros nos parecen locura. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no entendemos. ¿Usted cree que Oseas se puso contento al saber que se iba a casar con una mujer fornicaria? No. ¿Pero qué hizo Oseas? Fue y se casó. Simplemente Oseas obedeció. Ahora, ¿por qué el ser humano de hoy no obedece a Dios? Quiero terminar con este punto diciendo: ¿por qué el ser humano no obedece a Dios? Ahora, yo quiero que usted medite en esto. A veces no obedecemos porque, en primer lugar, hay rebeldía en nosotros. Segundo lugar, tenemos miedo, temor a algo. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Sabe una cosa? Dios está interesado en bendecirlo a usted. Pero si usted no lo obedece, Dios no tiene compromiso, no hace compromiso con usted. Dios, mi amado hermano, es un hombre que quiere lo mejor para usted. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos a Saulo y a Ananías. Saulo, después de tener un encuentro con Dios, Saulo necesita que Ananías vaya. Y Dios le dice a Ananías, se le aparece. Y ahora le dice: Ananías, le dice Dios, ve, Saulo está esperando por ti. ¿Sabe quién era Saulo? Un hombre que mataba a los cristianos. Es en ese momento cuando usted, ¿qué cree que sintió Ananías cuando lo enviaron a que fuera a donde estaba aquel hombre que mataba a los cristianos? ¿Sintió miedo? ¿Se sintió mal? Ahora quiero que usted entienda esto. Muchas veces Dios nos dice que hagamos cosas, pero no las hacemos. ¿Sabe? Es muy triste desobedecer a Dios. ¿Para qué Dios lo ha traído? Quiero recalcarle estos puntos. Dios lo ha traído a Él, a sus pies, para que a usted le sirva a Él. ¿Sabe una cosa? Cuando usted le sirve a Dios, cosas grandes suceden. Cuando usted se acerca a Dios, cosas grandes suceden. Pero hay gente que no ha entendido. Hay gente que se acerca a Dios, pero no ha venido para ser usado o para servirle a Dios. Si usted se da cuenta, Dios lo único que quiere es que usted se acerque a Él y que le ayude, y que se acerque y que le sirva a Él. Yo quiero invitarlo hoy, este día, a que con lo poco que usted tiene, con lo que usted se sienta, obedezca a Dios. Con lo que usted sienta tener, obedezca a Dios. En el libro de Reyes, Segunda de Reyes 4, hay una historia de una mujer viuda. No tiene nada. Mire esto, no tiene nada. Y es en ese momento cuando el profeta se le aparece. Cuando Eliseo se le aparece
y llega donde ella. ¿Y sabe qué le dijo? Mujer, ¿qué tienes? La mujer le explica: tengo 2 hijos, tú sabes, tú conoces a mi esposo. Conocías, mi esposo está muerto. Pero ahora le dice: tengo 2 hijos, y el acreedor que me ha prestado dinero quiere llevarse de esclavos a mis 2 hijos. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y le dijo: no tengo nada. Y le dice: algo debes de tener. Y le dice: lo que tengo es un poquito de aceite. Antes de eso, el profeta le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Si Dios le dice ahora: ¿qué quieres que haga por ti?, ¿qué le va a decir usted? Esto me recuerda a Jesús, capítulo 9 del libro de Mateo. Dos cieguitos se acercan a Jesús y Jesús les dice: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? El profeta le dice a la viuda: ¿qué quieres que haga por ti? No tengo nada, Señor, no tengo nada. ¿Qué tienes? Un poquito de aceite. Ahora, haz una cosa. Mire la obediencia de la mujer. Le dice: ve y pide vasijas. Pide esas vasijas vacías, a todas las que puedas, y llévalas a tu casa. Y una vez que hayas pedido todas las que puedas, cierra la puerta y comienza a llenarlas. Y llenarlas. Y la mujer fue y pidió todo alrededor, sus vecinos, todos, pidió vasijas vacías. Y ella tenía un poquito de aceite así. Ella obedeció y fue a pedir las vasijas. Y llegó la mujer y se encerró con sus 2 hijos y comenzó a llenar las vasijas. Y el aceite nunca se acabó. Se llenaron todas las vasijas y ella dice: pásenme más. Y le dicen los hijos: ya no hay más. Escuche esto. El milagro no sucedió porque el profeta estaba ahí. El milagro sucedió porque la mujer obedeció al profeta. Escuche esto. El milagro sucedió porque la mujer obedeció. Ella hubiera podido decir: yo no voy porque eso no va a suceder. Sin embargo, la mujer en fe creyó y dijo: voy. Y fue. Y regresó. Y cuando regresó comenzó a llenar. Escucha el nivel de fe de esta mujer, el nivel de obediencia de esta mujer. Por eso es que en ocasiones Dios no puede hacer milagros en su vida, porque no hay obediencia. En ocasiones Dios no hace milagros porque no hay obediencias. Ahora yo quiero decirle esto. Ahora que usted ha escuchado todas estas cosas, que no son un invento mío, sino que están en la palabra de Dios, yo quiero decirle una cosa. ¿Usted cree que hay beneficios en obedecer? Por supuesto que sí. ¿Y por qué a veces no obedecemos? ¿Sabe que Dios es tan sincero con nosotros? Mira, lo único que quiero, Dios nos habla que es lo único que quiere. Ahora, en la mayoría de ocasiones, todos estos hombres que le comenté de Abraham, le comenté de Isaac, le comenté de Ananías y le comenté de esta viuda y de Oseas. 5 personajes. A estos 5 personajes el ángel o Dios se les apareció y les habló y les dijo: hagan esto y hagan lo otro, y ellos obedecieron. Ahora, ¿quién le habla a usted hoy día para que usted obedezca? ¿Está esperando que Dios se le aparezca para obedecer? ¿Está esperando que el ángel de Dios venga a hablarle para obedecer? ¿O cómo? ¿O qué es lo que usted tiene que obedecer? ¿Sí sabe o se lo digo? ¿Qué es lo que usted tiene que obedecer? Ya no estamos en ese mismo tiempo. ¿Sabe qué tenemos que obedecer? Esta palabra de Dios, mire. Por medio de aquí, Dios nos está hablando hoy. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. A estos hombres les hablaban los profetas, a los profetas les hablaba Dios, se les aparecía Dios. Pero ahora usted tiene que obedecer a esto. ¿Sabe? Este libro dice que nos amemos los unos a los otros. Este libro dice que tenemos que ser fieles a Dios. Este libro dice que si hacemos algo malo, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿a qué tenemos que obedecer? ¿O a quién? ¿Al pastor? No. Yo solo soy el hombre que le transfiero la palabra, pero tenemos que obedecer a esto. Por eso Dios dice, por eso Dios habla que hoy es el día de buena nueva.
Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón. Acércate a Dios hoy. Cuando tú estés en obediencia a Dios, vas a ser bendecido. Pero cuando tú estás en desobediencia, nadie te garantiza eso. Y yo soy una de las personas que quiero obedecer a Dios en primer lugar. Mira, Dios nos habla qué es lo que tenemos que hacer. Y en muchas ocasiones no estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que es Dios el que me está hablando? Aquí está. Mira, si yo te digo algo que yo quiero que hagas, no me hagas caso, no me obedezcas, aunque sea el pastor. Pero si yo te digo lo que está aquí, si no obedeces, no estás en problemas conmigo, estás en problemas con Dios. Y esto es lo que yo quiero que entiendas hoy, que aquí está la palabra, y tú tienes dos caminos: o obedeces o desobedeces. Solo que cuando desobedeces ya estás en problema. Cuando desobedeces a Dios ya estás en problemas. Así es que yo quiero que hoy día tú empieces, que tú empieces a obedecer a Dios. Dios pone esta palabra en mí para decírtela a ti hoy. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? ¿Cuándo es la última vez que te has puesto a pensar en eso? ¿Cuándo es la última vez que te has puesto a pensar, ¿a quién estoy obedeciendo? ¿A Dios? ¿O estoy obedeciéndome a mí mismo? Porque si tú no obedeces a Dios, a alguien obedeces. Así es que yo quiero que medites hoy y nos vayamos de este lugar. Y si tú obedeces a Dios, ten por seguro que Dios te va a bendecir grandemente. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a hacer una oración todos juntos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración todos juntos y vamos a meditar todos juntos. Vamos a meditar todos juntos este día, basado en esta palabra que yo te he expuesto hoy, que no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios. ¿Por qué no te está yendo bien a ti? ¿Por qué vives en un problema y no terminas de salir de ese cuando cayes en otro? Porque hay cosas que no te están saliendo bien. Porque los problemas familiares, los problemas a tu alrededor no se acaban. ¿Por qué? Ahora, pregúntate esto: ¿será que estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Será que estás haciendo lo que Dios quiere? Esto es lo que te preguntas. ¿Tu familia está haciendo lo que Dios quiere? ¿O tú estás haciendo lo que Dios quiere? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? Hay una gran bendición en obedecer a Dios. Hay una gran bendición, pero también si tú no obedeces a Dios, hay cosas que vienen para ti. Y el problema de la generación de hoy día, que a nadie se quiere sujetar. No obedece a nadie, no obedece a Dios. Y esto es lo que yo quiero que te lleves hoy. Si tú obedeces a Dios, si tú obedeces a Dios, algo grande Dios puede hacer en tu vida. Pero si no lo obedeces, Dios no tiene compromiso contigo. ¿A quién estás obedeciendo? Quiero que medites en esto. Si tú crees que Dios te habla a ti, en este momento, comienza a meditar. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O estás obedeciendo a alguien más por allí que te dice lo que tú hagas? ¿A quién obedeces? Ese alguien más puede ser usado por el diablo. Ese alguien más puede ser usado por muchas cosas. ¿A quién obedeces? No importa sea quien sea, tu familia, tu esposo, sea quien sea. ¿A quién estás obedeciendo? Yo te voy a decir una cosa: si tú estás obedeciendo a alguien más, ¿te has puesto a pensar qué es lo que eso o esa persona o eso quiere? Por supuesto no quiere tu bendición. Lo único que quiere es afectarte más de lo que ya estás. Y ese es el problema, que tú ahora debes de saber que Dios te está hablando hoy. Quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Todos juntos vamos a orar. Todos juntos vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Todos juntos ahí, oramos ahí donde estás. Ahí donde estás. Tú conoces tu corazón. Tú conoces tu vida. Y tú sabes si estás obedeciendo la palabra de Dios o no.
¿Cuánto tiempo hace de que no has meditado en lo que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo hace de que tú no has meditado en lo que tú estás haciendo? Yo quiero decirte hoy es el día de meditar en eso que estás haciendo. Es la voluntad